Bueno, y ahora sí vamos a establecer la comunicación con el intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Hapkin. ¿Cómo le va, Hapkin? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carolina? Muy buenas tardes, un gusto muy grande. A ver, intendente, hoy ha sido un día de anuncios. ¿Llega tarde, al menos esta iniciativa del presidente de la Nación? Todo lo que hubiera sido bueno evitar, es necesario haberlo evitado, pero hay que también ahora mirar en los resultados y mirar, y eso lo valoro, que muchas de las cosas que fuimos planteando también en términos de inteligencia criminal penitenciaria, en términos de la situación que necesitamos de refuerzo de las fuerzas federales en las calles, de las fuerzas de policía coordinadas con las fuerzas federales en la calle, de control del lavado de dinero, de urbanización de barrios. Eso sí, valoro que esté en la agenda y quiero sobre todo que nos concentremos en a partir de mañana encontrar resultados directos, lo más inmediato y lo más rápido posible. Intendente, es muy difícil que el narcotráfico avance tanto en un territorio sin connivencia política y sin connivencia de las fuerzas de seguridad. Pero voy primero a la instancia de la connivencia política porque eso luego permea a otras instituciones como las fuerzas de seguridad. ¿Cuál ha sido el punto clave o más sensible en este aspecto? ¿De dónde viene la connivencia política con el narcotráfico? ¿Está identificada? ¿Se sabe quiénes son los actores de poder que han dejado que el narcotráfico avance tanto en Rosario? Mire, Carolina, el narcotráfico penetra todo. Cuando usted mira las causas en las que han avanzado los fiscales federales y fundamentalmente los fiscales provinciales, usted va a encontrar altas jefaturas, va a encontrar empresas vinculadas a determinadas actividades ilícitas que también recogían el dinero del lavado. Perseguir en la ruta del dinero es perseguir también su influencia en la política, su influencia en campaña, su influencia en lo que tiene que ver con el compromiso que se adquiere a la hora del dinero ilegal comprando cosas. Y eso va en todos los órdenes, Carolina, en todos los órdenes. Y este es un fenómeno que no solo abarca la ciudad de Rosario. En Rosario tiene una manifestación violenta, mayor que en otros lugares, por determinadas características de la logística de la ciudad, de los integrantes de los grupos que operan en la ciudad y en muchos casos, por la libertad con la que operan de las cárceles. Pero hoy la Argentina está viviendo una situación grave. Ni las drogas ni las armas, Carolina, se fabrican, entran a Rosario, atraviesan gran parte del país para llegar a Rosario. Y necesitamos en eso inteligencia criminal en las fronteras, circuitos de armas controlados, drogas que no lleguen al punto del puerto, que es el lugar de salida, que es el que tenemos acá, y que genera esta disputa tan sangrienta. Pero, por Todo ejemplo, eso usted, es lo que hace intendente, cree, considerando que ha estado mucho tiempo al frente de la gestión de la seguridad en esta y otras gestiones, el actual ministro Aníbal Fernández, ¿usted cree en su voluntad política de ir al hueso, de atacar el problema de raíz? Mire, yo creo que el problema se puede resolver, tiene solución. Rosario es una ciudad que concentra sus homicidios en el 12% de su territorio. Con una actitud decidida, constante y de trabajo, eso se resuelve. En este caso, se lo vamos a plantear al ministro de Seguridad porque es el ministro de Seguridad con el que tenemos que trabajar. Y es lo que ha planteado, mire, nosotros venimos insistiendo hace mucho. Pero yo soy intendente, me gustaría hablar de los temas que me competen como intendente. Pero hace mucho tiempo que vengo insistiendo con esta agenda de trabajo. Lo que sucede en las cárceles, lo que sucede en las calles, lo que tenemos que hacer con la fuerza de seguridad, lo que tenemos que hacer con el lavado de dinero. Y voy a exigir resultados, voy a exigir que lo que valoro, que es el detalle que ha hecho el presidente de los temas, podamos encontrarlo con resultados. Al ministro Fernández y a cada uno de los ministros, porque, por ejemplo, y se lo quiero remarcar, el ministro de Justicia, el Ministerio de Justicia tiene una responsabilidad directa sobre lo que sucede en el sistema penal, en la desarticulación del sistema de inteligencia criminal penitenciaria. A donde sea lo vamos a reclamar, porque acá atrás mío está la vida de cada una de las personas que viven en mi ciudad. Intendente, por supuesto lo vamos a sumar a esta charla a Gonzalo Asís desde Casa Rosada. Gonza, adelante. Gracias, Caro. ¿Cómo le va, intendente? Muy buenas tardes. Bueno, ahora, uno piensa a veces cuál es el marco jurídico sobre el cual se constituye el Estado en Argentina
Y hay algo que todos sabemos, que es que el monopolio de la fuerza lo tiene indiscutiblemente el Estado. La sensación que uno tiene es que lo que está pasando en estos días es que hay una dificultad por parte del Estado a recobrar esa potestad que tiene para con esa parte del territorio. Sin saber cómo va a terminar la historia, al menos al día de hoy, intendente, la guerra contra los narcos en Santa Fe, el Estado la está perdiendo hoy. Si hoy terminase el partido y hay que poner un resultado en el marcador ahí, en esta suerte de estadio tan triste que estamos viviendo, ¿la guerra se perdió hoy contra los narcos? Gonzalo, yo me niego a hablar de derrotas, ni a hablar, incluso de guerra. Acá estamos hablando que no, en 300 y pico de hechos no se persiguió a un solo autor de un hecho. No hubo un enfrentamiento. ¿Cómo voy a calificar eso si no hay ni persecución? Si uno puede, acá se han variado lugares, oficinas públicas, caminando los tribunales federales. ¿Y sabés dónde encontraron a la persona que varió los tribunales federales caminando? En la casa, a 2 cuadras. Entonces, porque también en esto quiero dejarlo claro, porque esta es una ciudad maravillosa de gente de laburo, que produce, que empuja. Mirá, vengo de reunirme con todo el espectro de la sociedad rosarina. La universidad, la mesa interreligiosa, todas las entidades económicas, empresariales, sindicatos, porque esta ciudad vive con mucha bronca estar catalogada como si solo fuéramos esto. Pero también sufre esto, sufre el impacto del narcotráfico y sufre sobre todo acciones que tienen que ver con posibilidades muy claras que tiene el Estado. No estamos hablando de nada fuera de escala. Estamos hablando de presencia y de control de las cárceles, Gonzalo. Son 2 cosas básicas. No necesitamos entrar en guerra con nadie para resolver eso. Claro, lo que pasa es que en lo que usted narra, intendente, y vuelvo a la misma pregunta, hay o una inoperancia atroz, inédita, digamos, una inoperancia absoluta, de punta a punta, o hay una complicidad muy identificable en lo más alto del Estado, porque cuando se está perpetrando un ataque caminando y se lo encuentra en la casa al delincuente, la sensación de impunidad ya no es sensación, es una realidad. Entonces, la pregunta vuelve a ser, ¿quién está protegiendo a los narcos en la República Argentina, intendente? Carolina, yo soy el intendente de la ciudad de Rosario y tengo que conseguir resultados para que mi ciudadanía viva en paz. Y lo tengo que conseguir en los mecanismos institucionales que la Argentina tiene. En el Congreso, en la Corte Suprema, en el Poder Ejecutivo, en la provincia. Esa es mi pelea. Y todos pueden hacer algo para que Rosario mejore. Y estoy concentrado en eso. No me puedo concentrar en otros debates políticos, porque tampoco esto es de ahora. Tampoco la Argentina viene con un desarrollo de política de inteligencia criminal que le permita combatir al narcotráfico, como no pudo combatir un atentado internacional. Entonces creo que perdón si te tuteo, creo que me entendés en esto. Yo no necesito ahora, ni la gente en mi ciudad está pidiendo que yo me involucre hoy en un cruce de debate, porque yo sé después lo que pasa. Debatimos sobre lo que se dice y no sobre lo que hay que hacer. Yo me quiero concentrar en lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer está muy claro. En el mensaje del presidente está detallado mucho de lo que habíamos planteado. Bueno, ahora, mañana a la mañana viene para el trabajo este refuerzo, resultados. En eso me vas a encontrar. Sí, Gonza, adelante. No, ahí Pablo, yo lo que le quiero preguntar es esto, ¿no cree que llegamos a una situación en la cual es necesario ser claros a la hora de decir queremos declararle la guerra a los narcotraficantes, queremos terminar con este flagelo de la ciudad de Rosario? Digamos, la sensación que uno tiene, Pablo, es que hay una situación por parte de estos delincuentes de sentir que pueden hacer lo que quieren, total no pasa nada. Digo, estamos hablando de una provincia en la cual en su momento estos mismos narcos le balearon la casa al gobernador Bonfatti, se animaron hasta eso a hacer, digo, como que saben que no pasa nada. En definitiva, ¿no siente que estamos en una situación en la cual es ya una cuestión más de blanco-negro, de resolver el asunto de manera drástica? Lo que está pasando, Gonzalo, hoy en Rosario no es solo las bandas narcos, no son solo las bandas narcos. También hay jerarquías de las fuerzas involucradas. Cuando vos ves el hecho de lo que se generó en el supermercado de la familia Rocuso,
no tiene ninguna característica de intervención de bandas narcos. Y cuando vos ves los allanamientos que se están realizando en estas horas en las ciudades del viernes, te vas a encontrar allanamientos sobre jefes policiales aún en actividad. Alguno que hace poco era jefe de policía de la ciudad, no nombrado, a cargo de la policía de la ciudad. Entonces, cuando vos usás un término que después pueda favorecer la no limpieza también de los cuerpos que tienen que enfrentar el narcotráfico, yo tengo cierta resistencia a lo que genere violencia. Rosario lo que necesita es paz, no más violencia, no necesita una guerra, necesita limpiar su territorio de la droga que entra, de las armas que nos meten y de lo que muchas veces el narcotráfico logra penetrando instituciones. El tema, Pablo, si me permitís una pequeña interrupción nada más, Pablo, digo, la sensación que uno tiene es que en el horizonte temporal de lo que está pasando ocurren tantas cosas que ya no tienen vuelta atrás, como la muerte de un pibe de 12 años, o de 11 años, mejor dicho, que quizás ameritan, digamos, que el Estado haga uso legítimo, como corresponde, bajo el Estado de Derecho, con todas las garantías del monopolio del uso de la fuerza para poder terminar con esto, porque hay vidas que ya no se recuperan más. Eso es lo que debe suceder, y eso se puede hacer perfectamente. Y para eso están las fuerzas federales. Y por eso Rosario debe ser la prioridad de la Argentina, en fuerzas federales, en delegación de la agencia que controla las armas, en el trabajo de la Procunal en Rosario, en el de la UIF por el lavado de dinero, en la calle, Gonzalo, en la calle, luces azules, coches azules y verdes de la Fuerza de Seguridad recorriendo las calles. No necesitamos nada extraordinario, eso es lo que yo te quiero marcar. No hace falta nada extraordinario, hace falta usar la ley y la fuerza que le da la ley a quienes tienen esa potestad para cuidarnos y las armas que tienen para cuidarnos. A eso me refiero. Intendente, igual también aparece como un maridaje terrible y letal, ¿no? Esta penetración territorial sin dudas tiene que ver con, y uno puede repasar la historia de la ciudad, tiene que ver con la posición estratégica de Rosario, con el peso que tiene que ver también con la lógica de este tipo de organizaciones criminales, pero también está relacionada con algo que pasa en el tejido social. Estas redes se abastecen de personas que están en la marginalidad, que no tienen oportunidades, muchísimos pibes a los que reclutan como parte de estas organizaciones. ¿Qué pasó en el tejido social para que penetraran de esta manera y se cobraran víctimas incorporándolos en algunos casos a estas propias organizaciones? Esta ciudad tuvo, como gran parte de la Argentina, 70 años de pleno empleo y después fuimos al 28 de desempleo. Está roto el tejido social. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es la explicación, intendente? Tuvo que rearmar todo el tejido productivo. Ahora también déjame decirte algo, Carolina. Hoy somos el primer departamento de la Argentina en producto industrial agregado. Es una ciudad que lidera en términos de aportes económicos a la Argentina casi todos los polos de desarrollo futuro. La biotecnología, el desarrollo de la agroindustria, el desarrollo del láctech. Obviamente, ese impacto lo vamos a ver dentro de 10, 15, 20 años, cuando nuestros pibes se críen en lugares donde sus padres trabajaron. Pero en eso, no sean injustos con Rosario, la Argentina se convirtió en una fábrica de pobres. La educación se rompió, rompimos el tejido social. Y esto lo quiero decir con claridad, el país tiene que poder resolver esto. Por supuesto que es como decís, son chicos que se han criado en hogares donde la perspectiva de ser o de vivir mejor que su padre no existe, donde la perspectiva de ver una cultura del trabajo, de tener horarios, no existe, donde la salida que le da la escuela no necesariamente le promete nada. Y entonces, por supuesto que aparece la oferta. Y eso sucede acá, y sucede en muchas localidades del conurbano, y sucede en casi todos los grandes aglomerados industriales argentinos. La diferencia es con qué libertad los dejamos actuar desde la cárcel y en la calle. Lo otro, por supuesto, que es el problema de fondo. Ahora, mientras tanto, mientras le damos a esos chicos un tejido social distinto, nos tienen que cuidar. Quienes tienen el poder de la ley y las armas para cuidarnos, nos tienen que cuidar. Y eso es lo que reclamamos en la emergencia. Intendente Havkin, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Buenas tardes para usted. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Gonzalo. Un gran abrazo. Muchísimas gracias a Gonzalo Asís desde Casa Rosada.